¿no? Ya. Entonces vamos a empezar con lo que nos convoca hoy día. Los medios de contraste en resonancia magnética. Acá paradójicamente les puse la imagen del Omniscan. Más adelante vamos a ver por qué paradójicamente. Porque la verdad es que el Omniscan es como el malo de la película y van a ver por qué. Pero es el más utilizado, la verdad. Por eso es súper paradójico su uso. Primero, aclararles que el medio de contraste en resonancia, a diferencia de lo que se cree, lo que permite es una visualización indirecta de, por ejemplo, un tumor. El concepto de decir que un tumor capta contraste, que es utilizado por todos, la verdad es que es un concepto incorrecto. ¿Por qué? Ahí sí, faltaba grabar a mí. Como les decía, lo que sucede cuando ustedes administran el medio de contraste al paciente es que obviamente igual estas estructuras, tanto los tejidos como los tumores, están vascularizados. Entonces, al pasar por alrededor de los tejidos, por la vascularización de esta misma, lo que hace es que van a aumentar el número de interacciones de los espines, ¿ya? Por ende, van a permitir acortar el T1 del agua. Y se supone que por eso nosotros en una imagen T1, con FATSAT o sin FATSAT, que es lo que utilizamos para el contraste, no vemos el agua, que el T1 del agua es muy largo, entonces no se alcanza a visualizar en el T1, diferentes en el T2, pero en el T1 no podemos. Entonces, ¿qué sucede? Que este medio de contraste, al aumentar las interacciones, va a permitir que se acorte este tiempo T1 y por eso nosotros vamos a poder visualizarlo indirectamente. Ya a eso se refiere con indirecto. No es como pasa en escáner, por ejemplo, que ustedes ven una captación directa y por eso ustedes lo ven, ¿ya? Para que lo tengan un poquito más claro lo que pasa realmente en el contraste de resonancia. Ahora, por un tema de consenso, igual uno en el día a día dice capta contraste. De hecho, hasta los mismos médicos igual lo hablan como de captar contraste. Pero no es que eso realmente suceda, ¿ya? Acá les pongo que acorta tiempos T1 y T2, específicamente T2 gradiente, porque hay medios de contraste que no vamos a profundizar en ellos, pero les voy a hablar de ellos igual más adelante para que sepan que existen, que se basan en la susceptibilidad del campo. Para eso nosotros utilizamos generalmente el T2 gradiente, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estos contrastes que son negativos? Ahí vamos a ver el por qué. Pero a grandes rasgos, los que inducen la hiperseñal en T1, que son cuando se acorta el tiempo del agua, y una hiposeñal en T2 gradiente, o sea, el contraste de que sea negativo, se refiere a que en vez de verlo blanco, como lo vemos normalmente con el medio de contraste, lo que estamos acostumbrados, acá es al revés, se ve negro, que es lo que pasa con los medios de contraste que son súper paramagnéticos. También en estos casos podemos ver hiposeñal en potenciaciones T2 normales y de Pella, pero es mucho menos frecuente. O sea, si el medio de contraste negativo que te da la hiposeñal en T2 gradiente es poco común, este es menos común todavía, ¿ya? Está ahí para que sepan que existe, pero no es algo rutinario del día a día, ¿ya? Y van a poseer un mayor efecto cuando aumente la potencia del campo magnético, o sea, lo que vamos a ver en una resonancia de 1.5 Tesla, en teoría
no va a ser lo mismo que lo que vemos en una de 3 Tesla. En el 3 Tesla se va a ver mucho mejor. Y también depende de la concentración del medio de contraste. Y vamos a ver que según las casas comerciales hay medios de contraste que tienen concentraciones diferentes, algunos mayores que otras. Y en teoría se supone que si nosotros tenemos, por ejemplo, con el medio de contraste normal, que es 0,5 milimol por ml, estamos hablando de la concentración del contraste, yo voy a ver, por ejemplo, 10 metástasis, con uno de 1 milimol por ml, voy a ver 15, ¿ya? A ese punto se refiere que va a depender incluso de la concentración y del campo magnético. Ahora, el paramagnetismo, que tengo entendido que ustedes igual lo vieron en cátedra cuando les hablan de los elementos que son ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos y antiferromagnéticos. Acá les tengo un resumen muy leve que corresponde a un elemento que es levemente atraído por el campo magnético. ¿Ya? O sea, las líneas de fuerza no van a ser tan atraídas como un ferromagnético, por ejemplo, pero sí un paramagnético lo pueden volver eventualmente ferromagnético. Y los subgrupos químicos que van a cumplir con esta condición del paramagnetismo son iones metálicos como el fierro valencia 3 y el manganeso 2. Acá les destaco el fierro porque es el utilizado en los superparamagnéticos para el contraste negativo. Y los iones lantánidos, que son el gadolinio, que está marcado acá como el que más utilizamos, y el disprosio. Ahora, para que uno de estos elementos sea elegido como medio de contraste para nosotros, tiene que cumplir dos condiciones aparte, o sea, no basta con que sean paramagnéticos solamente. Tiene que, uno, tener la mayor cantidad de electrones desavariados posibles, y dos, tener un momento dipolar magnético o un momento magnético, que es lo mismo, alto, o sea, que pueda estimular una relajación. Si la idea que de todo esto al final, como vimos al principio, es que acorte los tiempos de relajación, ¿cierto? Para eso necesito que tenga un momento magnético alto. Entonces acá les puse una tabla de elementos que pueden cumplir con estas condiciones, tanto metales de transición como lantánidos. Ahora, si nos vamos a los metales, tenemos que el hierro y el manganeso tienen 4 y 5 electrones impares y son los que tienen los momentos magnéticos más altos, ¿ya? Y ahora, si nos vamos a los metales lantánidos, tenemos que los que tienen los momentos magnéticos más altos son el osmio y el disprosio, pero sus números de electrones impares no son tan altos. Por ende, de acá nace la elección del gadolinio. Tiene un momento magnético de 8, que es bastante alto, un poquito más bajo que los anteriores, y tiene un número de electrones impares de 7, que es incluso más alto que los que veíamos acá en los metales de transición. Por eso es que este es el que se utiliza en los casos de los medios de contraste positivo, ¿ya? Ahora de acá también nosotros vamos a sacar un concepto que es la relaxividad. ¿Y qué es la relaxividad? Es la capacidad que va a tener un medio de contraste para acortar los tiempos de relajación intrínsecos de los diferentes tejidos, porque sabemos nosotros que, por ejemplo, el hígado no tiene el mismo tiempo T1 y el mismo tiempo T2 que el páncreas. Cada órgano y cada tejido va a tener sus propios tiempos de relajación. Esos son tiempos intrínsecos de los tejidos, son tiempos propios de cada uno. Entonces la relaxividad
hace referencia a la capacidad que va a tener un medio de contraste para acortar estos tiempos. Y se dice que a mayor relaxividad, menor va a ser el tiempo de relajación de los tejidos. O sea, nosotros vamos a buscar un medio de contraste que tenga la mayor relaxividad posible, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo del gadolinio, ¿cierto? Que a esta concentración vamos a tener que va a disminuir un 50% el tiempo de relajación de los tejidos. O sea, el gadolinio, por donde lo miremos, cumple con todas las condiciones. De momento el gadolinio se ve fabuloso, ¿cierto? Y ahora les voy a mostrar unas características que tiene que tener un medio de contraste ideal. Tiene que tener una marcada influencia sobre la relajación T1 y T2, que eso es lo que ya vimos anteriormente, ¿cierto? Necesito que relaje los tejidos. Debe tener una nula toxicidad aguda. Tiene que tener una elevada estabilización, o sea, que sea estable. Debe eliminarse rápido y por completo. Y debe ser útil para un amplio número de problemas diagnósticos. O sea, en resumidas cuentas, tiene que ser multipropósito. Y acá, según una clasificación de medios de contraste, podemos clasificarlos de diferentes maneras. Uno, según su propiedad magnética. Vimos que están los paramagnéticos o los superparamagnéticos. Tenemos según el contraste que nos van a entregar a los tejidos. Ya eso se refiere con el contraste. Puede ser positivo, que vamos a ver hiperintensidad al aplicar el medio de contraste, y negativos, o sea que vamos a ver una hipointensidad, que es lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Según la distribución que van a tener el organismo, que sean extracelulares o tejidos específicos. Vamos a tener contrastes que van a ser para ver ciertos tejidos en particular versus los multipropósitos, ¿ya? Y según la estructura química que tengan, ya sean lineales o macrocíclicos. Ahora, si nos devolvemos un poquito hacia atrás, acá dice que tiene que tener una nula toxicidad aguda, ¿ya? Y el gadolinio por sí solo presenta una alta toxicidad, ¿ya? Entre comillas, porque como les hablaba al principio, en gadolinio o en resonancia general no hablamos de una toxicidad propiamente tal. Ya se entiende que es un concepto usado para que se sepa que produce daño, pero no es el proceso que sucede realmente. Igual más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con el gadolinio en sí, ¿ya? Por lo que tiene que estar firmemente unido a ligandos, que es el proceso de quelación, al que el gadolinio lo vamos a que va a estar unido a un quelato, ¿ya? Y bueno, acá tenemos que potencialmente pueden producir la fibrosis nefrogénica sistémica, que esto es lo que sucede, ¿no? Es nefrotóxico, en pacientes con bajo clearance de creatinina, ¿ya? No ocurre en pacientes normales. Igual vamos a profundizar un poquito más adelante. Y acá hay una tabla con los nombres comerciales, que son los por los que están conocidos mayormente estos contrastes alrededor del mundo. El nombre genérico de qué es la molécula propiamente tal, ¿cierto? Y acá con su estabilidad que tienen, y es lo que nos importa, la incidencia de fibrosis sistémica nefrogénica, y bueno, acá un dato extra de cuándo fue aprobado por la FDA. El quelante y la carga igual nos va a importar, pero en primera instancia, según lo que hemos visto, en estos dos nos vamos a fijar al principio. Acá está el Omniscan, que yo les comentaba al principio que es el más usado en todo el mundo, excepto en Europa, que ya se prohibió su comercialización debido a que, como ven acá, es lineal
Por ende, los lineales de por sí van a tener siempre una baja estabilidad, tienen una alta incidencia de fibrosis, ¿ya? No es un contraste óptimo si nosotros vamos a velar por la seguridad del paciente. Ahora, ¿qué es lo que sucede igual en esto? Que es barato, por eso se sigue comercializando, por eso muchas empresas lo prefieren, ¿ya? Pero no es el ideal. Si ustedes pudiesen evitarlo, sería maravilloso. Ahora tenemos marcado el primo bis, que es lineal, también es iónico y tiene una estabilidad intermedia y una incidencia de fibrosis intermedia. El primo bis, específicamente, que les había mencionado en la clase anterior de tórax, abdomen y pelvis, es un medio de contraste específico, ¿ya? Por ende, no es algo que se use día a día, no es algo que esté en el stock permanente de un servicio de resonancia, tiene que mandar a encargarse. Por ende, no, si uno sopesa eso, la verdad es que no se usa mucho, ¿ya? Es rara vez que se ocupa, por ende, se justifica el tema de que tenga una estabilidad intermedia, ¿ya? Porque tampoco es baja, es intermedia. En teoría es más seguro que el Omniscan, ¿ya? Después tenemos el Gadovis, que este tiene una concentración más alta que los normales, que por lo general se utiliza para los procedimientos de perfusión o las angio, que ayuda a que quede mucho más bonito el examen, sobre todo en perfusión, ¿ya? Como ven, tiene una alta estabilidad porque ya estamos hablando de, de que es un elemento macrocíclico. Todos los macrocíclicos por un tema de estructura química son más seguros y tiene una baja incidencia de fibrosis. Y finalmente el Dotarem, que es lo que se espera que de aquí a unos años más sea el que se use como multipropósito en vez del Omniscan, porque como ven tiene una alta estabilidad, porque igualmente es macrocíclico, y una baja incidencia de fibrosis, ¿ya? Pero, por supuesto que el Dotarem es mucho más caro que el Omniscan. Entonces ahí hay el gran pero de las empresas a la hora de buscar y conseguir un medio de contraste. Acá tenemos lo que es la estructura lineal del Omniscan específicamente. Si se fijan, el gadolinio está acá solito, eh, está libre, podría disociarse en cualquier momento, que se llama el proceso de una transmetilación, ese es el término correcto. Entonces esto es lo que lo hace que sea poco seguro. En cambio, acá tenemos la estructura macrocíclica del Dotarem. Vemos que el gadolinio en este caso está confinado por el quelato, o sea, no tiene por dónde escaparse. Es más difícil que se transmetile. Tendría que realmente desestabilizarse la molécula del quelato para que pudiese salir el gadolinio, porque el gadolinio apenas sale y entra en contacto con la superficie del riñón, provoca el proceso de la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿ya? Y acá tenemos un poquito del ejemplo del Primovis que les voy a hablar de cómo se vería. La gran utilidad del Primovis es poder verificar si es que un tumor en el hígado es o no hepatocarcinoma, ¿ya? Ustedes saben que nosotros cuando hacemos resonancia tenemos diferentes secuencias que nos pueden ayudar a dar con un diagnóstico. A eso también se le agrega el uso de medio de contraste en caso de tumores que puede ayudar a un poquito afinar
el rango de patologías que puedan tener y decir si esto tiene características de un, por ejemplo, el cerebro, un glioblastoma de alto grado. Pero aún así, eso no es un diagnóstico propiamente tal, es una impresión diagnóstica. Lo que manda siempre va a ser la biopsia, ¿ya? Excepto acá. El Primovis, al ser hepatoespecífico, se va a adherir netamente a los hepatocitos. No vamos a tener medio de contraste en otro órgano. No se va a fijar en otro órgano. A eso voy. Ya, porque al principio es un medio de contraste que va por vía intravenosa igual. O sea, nosotros podemos adquirir una fase arterial, fase venosa y fase tardía. Pero la idea con el Primovis es que se van a tomar controles más tardíos aún, dígase a los 10 minutos o 12 minutos, a los 20 minutos e incluso a los 30 minutos, aunque esa es un poquito más imprescindible, la importante es a los 20 minutos, en la que el contraste en este caso va a ser excretado mayormente por vía hepatobiliar, ¿ya? Por eso se va a ir a fijar y adherir a los hepatocitos. Es muy mínimo el porcentaje que se excreta vía renal, en el caso del Primovis, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener un órgano, en este caso el hígado normal, con una lesión acá al medio, y después vamos a tener que el hígado va a ser el que se vea hipercaptante y la lesión puede que no. Bueno, acá es para ejemplificar un poco lo que vamos a ver, porque puede ser que esta lesión se vea hiperintensa, ¿ya? Porque la idea es que si es un hepatocarcinoma, al tener hepatocitos en su histología, va a captar contraste igual, ¿ya? No así una metástasis colorectal, por ejemplo, o una metástasis del páncreas, que se supone que las metástasis histológicamente tienen la histología del primario, o sea que van a haber células de colon, van a haber células pancreáticas, van a haber células renales, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el Primovis, pero la utilidad que tiene es muy reducida, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros no conocemos un primario, suponiendo que sea un cáncer de colon y tenemos una masa en el hígado que es muy sugerente de que sea un hepatocarcinoma, ya le pasan Primovis y resulta que no era hepatocarcinoma, igual quedamos ahí, quedamos en que no es hepatocarcinoma. Seguimos sin saber el primario, por ende no sabemos de qué es la metástasis, ¿ya? Es netamente para identificación de hepatocarcinoma o no, ¿ya? O también pudiese ser útil en el colangiocarcinoma. Eh, la presentación de ambos es bastante diferente. El colangiocarcinoma va a estar predominantemente en el colédoco, no en el parénquima hepático propiamente tal, ¿ya? Eso es como una pista que pudiese separar uno del otro. Pero a lo que voy yo es que la utilidad de este contraste es únicamente para hepatocitos. Por ende es reducido y no es barato tampoco el Primovis. Es un medio de contraste que igual es caro. Ya por eso mismo no está de rutina en un centro. Ahora ya pasando al tema de la fibrosis nefrogénica sistémica, que es algo que no todos tienen claro al salir de la universidad, creo yo. Por lo menos en mi experiencia personal así fue. Alguna vez tuve una conversación con un tecnólogo de eco que me preguntaba, oye, pero ¿y si un paciente tiene función renal cero, se dializa, igual le podéis pasar contraste? Y yo así como, ¿y por qué? Me dijo, porque tiene función renal cero, pues no le vaya a echar a perder más los riñones. Y yo así como, ya, para que no se queden encasillados en que solamente afecta a los riñones. Mentira, es una enfermedad sistémica,
ya no es una enfermedad de riñones. Se origina en los riñones, sí, ahí empieza, pero es una enfermedad que va mucho más allá de, de los riñones, ¿ya? Y es una enfermedad que es relativamente nueva. Este es un texto que salió de una revista. Acá tenemos el artículo que fue por este sujeto llamado Cooper, que él se dio cuenta que aparecía una enfermedad cutánea que era muy parecida al escleromixedema en pacientes que estaban en diálisis, ¿ya? Solamente en estos pacientes aparecía, pero no era escleromixedema porque no cumplía con todos los criterios que sucede en esta enfermedad cutánea, ¿ya? Y si se fijan, es del 2000, es algo súper relativamente nuevo. Entonces, bueno, acá está la foto del artículo, de la foto no se ve muy bien, después les voy a mostrar otras fotos, pero lo que pasa es que la piel adquiere como un aspecto fibroso, como cicatrices medias extrañas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? O sea, acá estaba apareciendo algo nuevo, no era el escleromixedema. El escleromixedema tiene lesiones de la piel engrosada, que es lo mismo que vio Cooper, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El escleromixedema tiene un compromiso facial y esta enfermedad de Cooper no lo tenía. El escleromixedema está asociado a la paraproteinemia, a realizar exámenes más profundos, exámenes sanguíneos y cultivos, y en la que vio Cooper no estaba esta paraproteinemia. En el escleromixedema se observan lagunas de mucina, que no estaban nuevamente en lo que observó Cooper. En el escleromixedema hay infiltración de las células plasmáticas. Y nuevamente acá, con nuestro amigo, no se observaron células plasmáticas. O sea, no era escleromixedema, era algo totalmente nuevo y no sabían por qué se estaba produciendo. Al principio se le llamó una dermopatía nefrogénica fibrosa, porque al ser con pacientes en diálisis pudieron acercarse un poquito a la idea que posteriormente se comprobó que se originaban los riñones, porque lo que tenían en común estos pacientes es que todos estaban en diálisis, ¿ya? O sea, algo tiene que ver los riñones ahí. Posteriormente pasó a llamarse una fibrosis sistémica de la diálisis y ya al final se le llamó fibrosis nefrogénica sistémica o sistémica nefrogénica, como lo quieran llamar. Es lo mismo, ¿ya? Y se requirió de bastante, en su tiempo, bastante investigación para darse cuenta que estaba sucediendo en pacientes que se realizaban resonancia, porque al principio decían, ya, pasa en pacientes que están sometidos a diálisis, perfecto, ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿y por qué en estos pacientes con diálisis y no en estos otros pacientes con diálisis? O sea, ¿será un tema de la diálisis en sí, que se haya producido una infección de repente o qué pasó? Entonces se demoraron igual un poquito en, en darse cuenta que todos los pacientes que presentaron este cuadro se habían sometido a una resonancia contrastada, ¿ya? Y quédense un poquito con este concepto de que se sometieron a resonancia contrastada. Porque uno dice, pero ¿cómo si estaban en diálisis? Se supone que no es nefrotóxico y en teoría uno pudiese hacer lo que hace en escáner con los pacientes con diálisis, que se les programa la diálisis para que se realice después, ¿ya? Vamos a ver más adelante que no es tan así en este caso. Y de hecho estos pacientes de acá lo comprobaron, ¿ya? ¿Y qué pasaba con esta enfermedad? No tiene una predilección por un sexo, o sea, no va a discriminar si es hombre o mujer.
El rango de edad, como ustedes ven acá, va de entre los 8 a los 87 años. O sea, le puede dar a un niño como a un adulto. La edad promedio es 46 años, ¿ya? Y tampoco tiene una predilección por edad o raza, porque como ustedes ven acá, realmente es un rango bastante amplio. No es que se dé, por ejemplo, en pacientes de, no sé, 50, 80 años, no, le puede dar hasta un niño de 8 años incluso, ¿ya? Por eso no es que haya, pasemos contraste a lo loco, o no importa, tiene la función renal normal, o sea, el contraste debiese estar reservado siempre para cuando sea estrictamente necesario para el diagnóstico, ¿ya? Ahora acá yo les muestro un índice de función renal de enfermedad renal crónica en etapa 1, 2, 3, 4 y 5, donde acá vemos el valor de la filtración glomerular mayor a 90, que esto es lo ideal. O sea, estos son pacientes que teóricamente están bien, excelente, no habría problema. En etapa 2 de 60 a 90, en etapa 3 de 30 a 60, etapa 4 de 15 a 30 y etapa 5 ya menor a 15 ml minuto. Ahora, según el fabricante, tanto de Uniscan como de Notarem, nos dice que tiene una tolerancia hasta 30 ml minuto. En teoría, un paciente que tenga 35, 33, 31 incluso, le puede administrar contraste. Pero ¿qué pasa? Que está muy al borde del filo. Entonces, en teoría, es bastante riesgoso hacerlo. Por lo general, los centros de resonancia, bueno, va a depender según cada centro, pero la gran mayoría aguanta hasta 45. Bajo eso se evalúa si es que el diagnóstico realmente requiere o no administrar contraste, sobre todo cuando estamos hablando de extracelular, el multiuso, porque una lesión puede tener un comportamiento típico de tal patología, pero resulta que histológicamente no lo es. O sea, en caso de tumor es un paciente que igual, diga lo que diga la resonancia, se tiene que ir a biopsia. Entonces, en ese caso, uno a veces sopesa entre, ¿es realmente necesario pasarle contraste o es imprescindible, basta con la caracterización de imágenes? En algún grupo de resonancia de tecnólogos de todo el mundo, que está en Facebook, vi que unos tipos de Estados Unidos estaban atacados porque el médico radiólogo les había pedido contraste para un tumor cerebral. Y abajo le comentaban así como, ¿por qué te pidió contraste? ¿Y por qué? ¿Y qué se hace? ¿Qué secuencia agrego? Así, no sabían nada de qué hacer en caso de contraste. Siendo que acá, ustedes saben que por lo menos en Chile, y bueno, en muchas partes, en un protocolo por tumor, va el contraste sí o sí, ¿ya? Entonces ahí uno empieza a pensar qué tan necesario es, o sea, porque como les digo, puede ser muy sugerente de un diagnóstico, pero al final lo que manda siempre va a ser la biopsia. Entonces, ahí está un poquito la disyuntiva con el contraste. Y ahora, como les hablaba al principio, va a ocurrir exclusivamente en pacientes con daño renal agudo o crónico. No ocurre en pacientes normales la fibrosis nefrogénica sistémica, ¿ya? Enfermedades renales crónicas en etapa 4 y 5, lógicamente, poseen mayor probabilidad de padecerla, ¿ya? La progresión de los síntomas que se presentan es muy rápida, de 3 a 4 semanas. Ustedes van a ver compromiso cutáneo, o sea, van a ver tejido fibrótico en la piel, también en otros tejidos y órganos, como por ejemplo en el diafragma, en el corazón. Imagínense llegar a esos órganos, o sea, si nosotros tenemos fibrosis en el diafragma, eso va a impedir que el diafragma se expanda como corresponde y nos va a dificultar la respiración, pudiendo llegar
en un momento así muy extremo a que no se expanda más, y hasta ahí llegamos. Lo mismo con el corazón, el miocardio, que se empieza a acumular tejido fibrótico en el miocardio, impidiendo posteriormente la contractilidad del mismo, induciendo un paro cardíaco y hasta ahí llegó también la persona, ¿ya? Ahora, son casos súper extremos, sí, pero la mortalidad en estos pacientes es de un 5%, ya no es elevada. Esto de que llegue al diafragma o al corazón son casos muy extremos y muy avanzados, ¿ya? Em, y por lo general se va a ver afectación en otros órganos como el hígado, por ejemplo, un músculo estriado. Es más común verlo en extremidades, tanto en la superficie como en la musculatura, por ejemplo. Y en los pacientes de enfermedad renal crónica en etapa 5, lógicamente van a poseer un mayor riesgo de mortalidad a los 2 años de evolución, ¿ya? Porque esta es una enfermedad que va progresando, va evolucionando y que hasta el día de hoy no existe una terapia consistentemente efectiva. O sea, uno puede apaciguar un poquito los síntomas, que no produzca tantas molestias, pero no existe una cura para esta enfermedad. Uno puede enlentecer su progreso, pero no detenerlo por completo. O sea, la enfermedad igual va a seguir progresando, solo que más lento, ¿ya? Y como ahora ya se sabe la causa de esto, si ustedes llegasen a inducirle una fibrosis sistémica nefrogénica a un paciente y ese paciente los demanda, es una demanda que la tiene ganadísima, ¿ya? Entonces, es un tecnólogo propiamente tal, porque la responsabilidad va a recaer en el tecnólogo. Por eso mismo, al principio veíamos un protocolo que se supone debe estar firmado por el paciente y también firmado por ustedes. Sobre todo en la parte del contraste, tiene que haber un registro de cuánto era su creatinina, cuánto era su clearance, porque ese es el respaldo para ustedes de que cuando llegó a manos suyas estaba bien, ¿ya? Por eso se hace harto hincapié en que le calculen el clearance de creatinina a un paciente antes de administrarle contraste, porque las consecuencias que pueden obtener son un poquito más complicadas que se obtienen en escala, ¿ya? ¿Y cómo se va a presentar? Va a haber eritema y edema de las partes blandas, pueden generarse pápulas, ¿cierto? Y placas endurecidas de prurito que lógicamente van a provocar ardor en la piel, tienden a ser simétricas, van a envolver el tronco propiamente tal y las extremidades y tiene una progresión cefálica, o sea, por lo general va de abajo hacia arriba. Se ven como bordes ameboidales, así como tipo amebas, ¿ya? Que lógicamente van a provocar una atrofia a la epidermis y ya en casos más avanzados, gradualmente se va restringiendo el rango de movimiento. O sea, algo que es tan simple como que ustedes puedan extender el brazo y flectarlo, con el tiempo, mientras progresa la enfermedad, ya no lo van a, no lo van a poder hacer. Y la poca movilidad que van a tener va a estar acompañada de un dolor extremo. O sea, la calidad del paciente, o sea, la calidad de vida que va a tener este paciente es pésima, ¿ya? Y acá hay algunas fotos de cómo se va a ver, por ejemplo, esta pierna que está edematosa, que se ven igual algunas marcas ahí medias extrañas. Acá tenemos cómo se ve la piel. Estas son las marcas ameboidales que yo les hablaba anteriormente. Acá se nota una piel más engrosada y un poquito más fibrótica, ¿cierto? Un brazo. Y acá incluso pueden ver una lesión en el ojo. Acá está la pupila, ¿cierto? Ahí hay una lesión en el ojo que corresponde también a la fibrosis, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas,
Si ustedes se quedan con que la fibrosis nefrogénica sistémica es una enfermedad que, que es nefrotóxico, produce falla renal, y etcétera, etcétera, no, no es que provoque falla renal. En pacientes normales no va a pasar nada, ¿ya? No, no les va a inducir una nefropatía por medio de contraste, a menos que entre medio se sometan, entre que pidamos un escáner con contraste, que una resonancia con contraste y después otro escáner con contraste. Ya, ya diferente el caso. Si ustedes bombardean a alguien con contraste, tanto de las dos modalidades, ya diferente es la historia. Pero no es que a un paciente normal ustedes le vayan a inducir una nefropatía. Es que en pacientes nefrópatas agudos o crónicos van a inducir esta enfermedad sistémica, ¿ya? Por ende, si alguna vez ustedes se llegan a topar con alguien que les diga, oye, pero si tiene función renal cero, no le vaya a echar a perder más los riñones. No, no se trata solamente de eso, ¿ya? Para que tengan la idea de qué realmente compromete esta enfermedad. Y ahora vamos a esclarecer por qué el Omniscanner es el malo del cuento. Más del 80% de los casos que se han registrado de fibrosis nefrogénica sistémica fueron presentados con el Omniscan, ¿ya? Nuevamente volvemos a la parte de la estructura química, que no era muy estable, era el más malo de los malos, así como molecularmente hablando, porque por eso es el más barato también, ¿ya? Con Dotarem, por ejemplo, no se ha registrado ningún caso hasta el día de hoy. Y ahora, ¿qué pasa con la hemodiálisis? Hay una entidad que, que es la ESUR, que esta entidad se encarga de velar por los pacientes nefrópatas, que presentan recomendaciones, ¿ya? Así como, por ejemplo, en el escáner, ustedes pueden programar una sesión de diálisis para un paciente que se le administró contraste. Teóricamente, esta entidad dice que debiese ser inmediata la administración de gadolinio, en caso de hacerla, ¿ya? Recomiendan 3 sesiones, que en total son 9 horas, para que se pueda remover por completo el gadolinio. Y que aún así es variable esta eficacia. Puede ser que no lo remueva por completo. No hay ninguna evidencia clínica que la hemodiálisis proteja contra la fibrosis, porque de hecho los pacientes que estaban en diálisis sufrieron fibrosis nefrogénica sistémica. Es cuando yo les dije que retuvieran ese concepto de estos pacientes que se presentaron la enfermedad. Entonces, no, realmente la hemodiálisis no es una alternativa segura, ¿ya? Así que no, ahí ustedes ya tienen que dar por descartado que esto sea una alternativa para pacientes que están en diálisis. Y por ningún motivo van a someter a un paciente a hemodiálisis que no estaba en esta condición anteriormente. O sea, quizás alguien, que no creo que suceda, pero alguien pudiese pensar, bueno, ya que es tan peligroso esto y tiene una filtración de, no sé, 30 y está muy al límite, pero no está en diálisis ese paciente aún. Ya pasémosle contraste y metámoslo a diálisis. No, eso no se hace, ¿ya? Porque la morbilidad que pueda existir por la hemodiálisis es mayor que el riesgo de inducir una fibrosis, ¿ya? No llegaría a hacer una hemodiálisis porque el catéter, para empezar, puede tener riesgo de infección, ya no es un procedimiento que, ya sí, hagámoslo, total, así como el contraste que inyectamos y listo, chao. No, ya. Así que, bueno, no creo que alguien llegase a pensar en esta posibilidad, pero aún así, por si acaso, no está de más mencionarlo, ¿ya? Así que, bueno, dada la evidencia, la hemodiálisis queda totalmente descartada. No protege realmente de la fibrosis.
Y ahora si nos vamos un poquito más a las reacciones adversas que puede provocar el medio de contraste, la verdad es que son extremadamente raras, ¿ya? No imposibles, pero sí muy, muy raras. Se dice que de 100.000 administraciones, 171 van a presentar reacciones adversas, ¿ya? La posibilidad de presentar una reacción adversa en un paciente que ya tuvo una anteriormente eh, es muy alta, o sea, va a ser sí o sí. Y además, suponiendo que un paciente tuvo una reacción leve, más adelante vamos a ver la clasificación, si yo someto a ese paciente de nuevo a un examen contrastado sin premedicación, lo más probable es que ya no tenga una reacción leve, va a tener una reacción moderada, ¿ya? Entonces estos casos siempre deben premedicarse cuando existe alergia al gadolínio, ¿ya? O reacción adversa. Siempre. No se premedica a pacientes que, por ejemplo, típico paciente que llega y es alérgico a todo, así como que es alérgico al pescado, al polvo, al polen, a la lana, no se tiene 1000 alergias el paciente y uno dice, ay, premediquémoslo por si acaso. No, solamente se premedica a pacientes que tienen historial de haber realizado una reacción adversa al gadolínio. Y la premedicación es la misma que se utiliza en el escáner, con la prednisona. Y acá los medios de contrastes lineales no iónicos tienen una mayor incidencia en reacciones adversas, que si nos vamos nuevamente a la tablita de los contrastes, miren, nuevamente el amigo Miscan lineal no iónico. O sea, aparte de inducir fibrosis sistémica nefrogénica, también tenemos que es más probable que se provoque una reacción adversa con este contraste. O sea que el pobre, por donde lo miren, está out en la mayoría de los centros, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifica? Vamos a tener reacciones leves no alérgicas, como por ejemplo náuseas, vómitos, cefaleas, etc. ¿Ya? Esas reacciones que son leves. Después tenemos reacciones leves que asemejan una alergia, como el eritema, el rash cutáneo, ¿cierto? Que es como lo que pasa en el escáner también, igual que las leves. Después tenemos reacciones moderadas que asemejan alergia, como tos o un broncoespasmo leve, ¿ya? Que estas dos de al medio fácilmente se pueden controlar con antihistamínicos, ¿ya? Y esta de acá no requiere de atención médica, solamente es una reacción que dio y que eventualmente se va a pasar, ¿ya? Y después tenemos las reacciones anafilactoideas, o sea, ya son reacciones alérgicas con riesgo vital, como el angioedema, broncoespasmo severo, el edema laringio, por ejemplo, que es lo que igual pasaba en escáner, y que estas reacciones siempre de los siempre son inmediatas tras la administración. O sea, ustedes pasaron contraste y en caso de que ocurra una reacción de estas, que es ultra rara, pero puede suceder, siempre va a ser al tiro después de la inyección, ¿ya? Y lógicamente esta reacción ya no se controla solamente con antihistamínicos. Ya acá ya tenemos que hacer todo un protocolo de prácticamente de reanimación, ¿ya? Con, con epinefrina, con corticoides, con toda la parafernalia que a ustedes se les pueda ocurrir para una reanimación, ¿ya? Pero lo bueno es que tenemos la certeza de que no es algo que vaya a pasar 20 minutos después, o sea, o pasó o no pasó. Y de que pase es, si ya era raro que ocurriera una de estas, es aún más raro que ocurra una de estas, ¿ya? No se asusten, no es que suceda, de hecho, yo jamás he visto ninguna, ni siquiera de las primeras, pero
para que sepan que igual existe. Ahora, si hablamos respecto del contraste al embarazo, la verdad es que no se cuenta con estudios para decir si es seguro o no, porque, o sea, yo creo que nadie se va a dedicar a reunir mujeres embarazadas y decirles, ¿sabe qué? Vamos a pasarle contraste para ver si su bebé eh, tiene algún efecto secundario o no, o si le induce un aborto, o veamos qué pasa. Ya no, o sea, no es ético, nadie lo ha hecho. ¿Ya? Los resultados que hay en la literatura es por evidencia que ocurre en casos incidentales de administración de contraste a una embarazada. Por ejemplo, una paciente que dijo que no lo estaba, pero ups, resulta que sí lo estaba. ¿Ya? Y bueno, el gadolinio y los quelatos pueden, y de hecho atraviesan la barrera placentaria, o sea, van a llegar al feto. ¿Ya? ¿Cuál es el circuito que cumple el contraste? Primero llega a la placenta. De la placenta va a pasar a la circulación fetal. El feto lo va a eliminar vía renal. La orina va a quedar en el líquido amniótico, que posteriormente el feto lo va a volver a deglutir, se lo va a tragar. Va a haber una absorción intestinal, donde va a volver a la circulación fetal y nuevamente se repite el ciclo, circulación fetal, eliminación renal. O sea, es un constante de que el feto está absorbiendo el contraste, lo elimina, se lo vuelve a tragar, vuelve a absorberlo, lo vuelve a eliminar y así repetitivamente. ¿Ya? Ahora, no existe tampoco un dato del clearance de gadolinio desde el líquido amniótico, que no, como igual que acá, no es algo que uno haga rutinariamente, entonces no, en los casos que hay, tampoco uno se va a dedicar a analizar el líquido amniótico solamente para ese fin, porque igual es riesgoso, mientras la mamá todavía está en proceso de gestación, ¿ya? Y lógicamente, como es un ciclo sin fin prácticamente de que el feto absorbe y elimina, que absorbe y elimina el contraste, el riesgo de transmetilación es muy alto. O sea, en teoría, el feto debería tener una fibrosis nefrogénica, pero aún así, sorprendentemente, en todos los casos de embarazo que incidentalmente se administró medio de contraste, ningún feto sufrió fibrosis nefrogénica sistémica, ¿ya? No, en ningún caso sucedió. Lo que se supone que uno por teoría debiese saber que sucede, no sucedió, ¿ya? Afortunadamente. Ahora, no hay pruebas suficientes para decir no produce, porque son casos aislados de mujeres que incidentalmente se administró, ¿ya? No, como les digo, no es un estudio que se tomó a una cierta cantidad de mujeres embarazadas que se les hizo la prueba, no. Son casos aislados que sucedieron que se hizo registro, ¿ya? Y también está comprobado teóricamente de que el gadolinio no tiene efecto teratogénico, o sea, no va a producir mutaciones en el feto tampoco, no tiene cómo hacerlo, ¿ya? Como si, por ejemplo, la radiación ionizante. Así que hasta el momento la evidencia ha comprobado que no pasa nada, hasta el momento, pero la evidencia que se tiene es muy poca, por ende uno puede decir, afirmar con certeza, no va a pasar nada. Así que en el caso del embarazo, a menos que sea estrictamente necesario que el beneficio supere el riesgo en el caso de la gestante y que se cuente con aprobación tanto del radiólogo que va a informar el examen, tanto del tratante que está solicitando el examen y de la paciente, después de explicarle todos los pros y contras y toda esta información que les estoy entregando acá, lo acepten, ¿ya? Es un consentimiento de tres partes, no solo de la gestante. Porque supongamos que un médico radiólogo, por ejemplo, dice, oye, pero ¿y cómo le pasaste el contraste a una embarazada? No, yo no voy a informar esto. Y le pasaste el contraste, le hicimos un examen y ni siquiera hay informe, ¿ya?
Por eso siempre tiene que ser algo hablado en tres partes, tanto con el radiólogo, con el tratante y con la paciente, ¿ya? Idealmente, si existiese una comunicación entre el tratante y el radiólogo para que le explique el por qué necesito que sea con contraste, también perfecto, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, no basta solo con el consentimiento de la paciente. Ahora, ¿qué pasa con la lactancia? El gadolinio y los quelatos también se van a excretar por la leche materna, ¿ya? A los 5 minutos tras la administración comienza la excreción, tanto renal como por la leche, en caso de que salga leche. Y a las 24 horas de administrar la dosis, queda un remanente de un 0,04% de la dosis que uno administró al principio, ya, o sea, prácticamente nada. La cantidad de gadolinio en el intestino del lactante cuando toma leche y absorbe la leche con gadolinio es menor al 1% de la dosis máxima recomendada en lactantes, que más adelante la vamos a ver también. Ya entonces, debido a todo esto, eh, tanto a estos tres puntos anteriores, no se justifica suspender la lactancia, ¿ya? O sea, en teoría no es necesario, pero ¿qué pasa? Que una mujer que está dando de mamar igual puede decir, pero es que no, no es peligroso, quizás le pueda hacer daño, no sé, puede tener mis preocupaciones al respecto. Entonces, para la tranquilidad de la paciente, se le dice que espere 6 horas antes de darle pecho nuevamente, ¿ya? Es por un tema de tranquilidad para la paciente más que nada. Y adicional que el primer, por decirlo así, aunque suena feo, que el primer chorrito de leche que salga se lo saque y no se lo dé inmediatamente al bebé, sino que se saque un poquito de leche primero y que después le dé leche a su bebé, ¿ya? Pero como les digo, es más que nada un tema para la seguridad de la paciente, porque realmente no se justifica que se suspenda la lactancia. Ahora, ¿qué pasa con los neonatos? La FDA, si bien es cierto que es em, la entidad que va a aprobar todo fármaco que se utiliza, tiene aprobado el medio de contraste, pero solo en la población adulta. No hay autorización legal para administrárselo a neonatos, ¿ya? Y es discutible en niños menores. Todo neonato se va a considerar insuficiente renal funcionario, dado que sus riñones no están todavía del todo desarrollados, ¿ya? O sea, que sin siquiera medir el clearance de creatinina de un neonato, se consideran que tienen, y de hecho lo tienen, una filtración glomerular de 60 ml minuto, ¿ya? Se asume, y es así, por un tema de que no está completamente desarrollado sus riñones todavía, ¿ya? Según estudios, dicen que la dosis de 0,05 milimol por kilo de peso a 0,1 milimol por kilo de peso son bien tolerados en mayores de 2 años, ¿ya? Y incluso el 0,1 milimol por kilo también es bien tolerado en menores de 6 meses, ¿ya? Pero siempre debiese evitarse el uso de gadolinio en menores de 1 año, a menos que sea estrictamente necesario, evaluando el costo-beneficio o riesgo-beneficio, ¿ya? Porque como les dije anteriormente, eh, en caso de tumores, sobre todo, que es por lo que podrían pedirle contraste a un niño o un lactante, tumores cerebrales más que nada, estas deformidades, eh, porque hay médicos que piden contraste a guaguitas por tumores cerebrales,
Pero como les digo, la verdad ahí no sé si se justifique realmente porque es algo que igual va a ir a biopsia. Entonces, que le pasemos contraste a un tumor no va a definir eh, la etiología al 100%. Puede ser que sí, mira, cumple con los patrones de esto y después se hace biopsia y sí, efectivamente era esto, pero no se va a salvar de la biopsia tampoco, entonces no, es un poquito cuestionable ahí que un tratante pida contraste a un lactante, ¿ya? Y lo mínimo de dosis que ustedes pudiesen administrarle a alguien es 0,05 miligramos por kilo de peso. Menos que eso no sirve de nada, ¿ya? Para que lo tengan ahí en claro. Y ahora finalmente, para terminar con el tema del medio de contraste, existen depósitos encefálicos de contraste. O sea que ustedes van a ver en pacientes que si hay una resonancia sin contraste, por ejemplo, van a ver un aumento de señal en las secuencias T1, en el globo pálido y en los núcleos dentados. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si no tiene contraste, ¿ya? E incluso en pacientes pediátricos también se pueden observar en el puente de Broglie y en el tálamo, ¿ya? Y uno dice, pero ¿y por qué se ve? Si no tiene contraste, no tiene por qué estar así. Es porque a pacientes que se les administró repetidas dosis de contraste, que al menos deben ser 6, como mínimo, con 2 exposiciones no pasa. Puede ser, pero no pasa. Eh, tienden a acumularse depósitos en estas zonas del cerebro, ¿ya? Y esto sucede con agentes lineales, ¿ya? No se ha visto hasta el momento que ocurran depósitos de gadolinio en el cerebro por un contraste macrocíclico. O sea, nuevamente, otro punto en contra para el Omniscan, ¿ya? Estos depósitos de gadolinio no producen ninguna manifestación clínica, no pasa nada. No es como que les vaya a provocar dolor de cabeza o vértigo, no pasa nada, ¿ya? Y no ha sido demostrado, pero se cree que el mecanismo de transporte del gadolinio es por la vía del líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroideos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que para llegar a ser propiamente tal, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Y las únicas partes del cerebro a las que el contraste llega directo y no debe atravesar la barrera hematoencefálica para llegar ahí es en la hipófisis y en los plexos coroideos, ¿ya? Eh, por eso se justifica que para un examen de silla turca, por ejemplo, si en un cerebro normal ustedes usan 10 ml de contraste, para la silla turca se usan 5, ¿ya? Porque no debe atravesar la barrera hematoencefálica para llegar ahí. Ese es el fundamento. Entonces se cree que como por vía intravenosa va a llegar a los plexos coroideos y los plexos coroideos están dentro de los ventrículos, entonces ahí va a drenar hacia el líquido cefalorraquídeo y es la hipótesis de cómo llegaron esos depósitos al cerebro. Pero aún así, como está acá en mayúscula, no ha sido demostrado. ¿Ya? No es que así sea, es lo que se cree. ¿Ya? Y bueno, esto es todo lo que les podría contar sobre los medios de contraste. Acá vemos estas hiperintensidades en los T1, que en los lineales, miren acá por ejemplo, que lleva 7 dosis y se ven estas hiperintensidades. Ay, perdón. Vamos a poner estas hiperintensidades en los núcleos dentados marcadas acá. Y acá un paciente que lleva 15 dosis de macrocíclico
no tiene nada, ¿ya? Lo mismo acá, que se ven los globos pálidos, ¿ya? Acá en el puente de Barolio, los núcleos dentados, tálamo incluso también, ¿ya? Son los sitios que uno puede observar depósitos de gadolinio, como les dije, en lineales. En macrocíclicos no se ha evidenciado por lo menos que exista estos depósitos, ¿ya? Y ahora sí, eso es todo lo que les puedo compartir sobre medios de contraste. Espero que haya sido una clase útil, que les haya quedado un poquito más clara la película, sobre todo con el tema de la fibrosis, porque uno tiende a asociarla mucho a nefrotoxicidad, cuando no es eso lo que ocurre, claramente ya lo vieron. Vienen a compararlo mucho con el escáner. No sé si fueron ustedes alguno o el año pasado creo que me consultaron, igual después les expliqué, era por el tema de programar una diálisis posterior a la administración. Ahí vieron que no sirve, porque de hecho se presentan pacientes con diálisis, ¿ya? Así que no es algo que proteja de la fibrosis, ¿ya? Así que eso, pues chicos, no sé si tienen alguna duda. No, profe, todo clarito. Ya. Eso sería entonces nuestra última clase. Como les dije, igual les voy a hacer llegar una guía con respecto a los artefactos que hay en resonancia, para que igual no quedemos con ese pendiente, porque ya les expliqué que igual ya se va a acercar fin de mes y se supone que ustedes tienen que estar listos y el otro grupo no va a nivel con nosotros, entonces tienen que llegar a ponerse al día antes de que eso suceda, ¿ya? Así que eso pues chicos, un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que hayan aprendido, que hayan aclarado algunos conceptos y cualquier otra duda me pueden consultar vía correo, WhatsApp, los que lo tengan o se lo consiguen, como sea, ¿ya? Y espero que les vaya súper a los que se van a internar. Eso chicos, cuídense. Y bueno, nos vemos igual en medicina nuclear porque todavía no terminamos con eso. Ya, pero les doy la despedida oficial de resonancia. Así que nos vemos en la semana para medicina. ¿Ya? Chao chicos, cuídense. Chao, profe, gracias por su tiempo. Cuídense. Nos vemos.